Mi nombre es Simón Herrera, tengo 32 años, y soy, para todos los efectos, la oveja negra de mi familia. Vivo en Las Vegas, Nevada, una ciudad donde el apellido Herrera es sinónimo de éxito. Mi familia es dueña de Herrera Enterprises, un imperio de hoteles de lujo y casinos deslumbrantes que brillan como diamantes falsos en la noche del desierto. Si le preguntas a cualquiera en esta ciudad por los Herrera, te hablarán de poder, de dinero, de un legado construido desde cero. Pero si le preguntas a mi familia por mí, por Simón, probablemente escucharás un suspiro, seguido de un silencio incómodo. Soy el hijo mayor, el que se suponía que debía heredar el trono. En cambio, soy el que nunca cumplió las expectativas. Mi padre, Ignacio Herrera, es un patriarca en el sentido más estricto de la palabra. Es un hombre forjado en la dureza del desierto, un hombre para quien solo existen dos cosas, el éxito absoluto o el fracaso absoluto. No hay grises. Para él, yo soy un fracaso. Mi madre, Adela, vive para mantener las apariencias. Es una mujer elegante, siempre vestida a la perfección, con una sonrisa que nunca, jamás, le llega a los ojos. Especialmente cuando me mira a mí. En sus ojos no veo amor, solo una decepción tan profunda que se ha vuelto parte de su rostro. Luego están mis hermanos, las joyas de la corona. Mauricio, de 28 años, es el verdadero heredero. Es un abogado brillante, arrogante y exactamente la versión de Ignacio que mi padre siempre quiso. Mauricio no solo tiene éxito, disfruta recordándome que yo no lo tengo. Y Elisa, mi hermana de 26 años. La princesa de la familia. Es una diseñadora de interiores de renombre que decora los hoteles de 5 estrellas que mi padre construye. Es hermosa, talentosa y me mira con una lástima que duele más que el desprecio. Yo no vivo en la mansión familiar en las afueras de la ciudad. Vivo en un pequeño apartamento alquilado en un barrio ruidoso, donde el neón de un bar de mala muerte parpadea a través de mi ventana toda la noche. Es un recordatorio constante de lo lejos que he caído. No es que no lo haya intentado. De verdad que sí. Pero en mi familia, intentar no es suficiente. O ganas, o eres invisible. Y yo, para ellos, soy completamente invisible. Mi vida adulta ha sido una serie de intentos fallidos por construir algo propio, algo que no llevara la sombra opresiva del apellido Herrera. Cada intento terminó peor que el anterior. Primero, fue una cafetería. Un pequeño local en el centro, donde quería crear un espacio artístico. Invertí meses diseñando el menú, pintando las paredes yo mismo. Duró 6 meses. Recuerdo el día que mi padre, Ignacio, vino a visitarme. Entró, miró las sillas vacías, el arte en las paredes. Ni siquiera me miró a mí. Pidió un café, tomó un sorbo, y lo dejó sobre el mostrador. El sonido de la taza de porcelana contra el granito fue como un disparo. Yo levanté un imperio del polvo, dijo, con su voz grave y sin emoción. Tú no puedes ni vender una taza de café. No uses el apellido Herrera para este hobby tuyo. Se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera pagó el café. Cerré el local la semana siguiente. Luego vino una aplicación tecnológica. Una plataforma para conectar artistas callejeros. Gasté miles de dólares en desarrollo. El día del lanzamiento, hubo silencio. Nadie la descargó. Las cenas familiares de los domingos se convirtieron en mi infierno personal. Eran interrogatorios disfrazados de conversación. ¿Y ahora qué, Simón?, preguntaba Mauricio, con esa sonrisa condescendiente de abogado. ¿Una panadería? ¿Quizás un circo? Oh, qué divertido, añadía Elisa, riendo. Pero apuesto a que se irá a la quiebra en 3 meses. Es tu récord, ¿no? Yo solo podía apretar el tenedor y mirar mi plato. Hace un mes, mi vida cambió. O al menos, mi cuenta bancaria. Recibí los últimos $20,000 de la herencia de mi abuela. Ella fue la única persona en esa familia que alguna vez me miró con algo parecido al orgullo. Antes de morir, me dijo, usa esto para construir tu sueño, Simón. No el de ellos. El tuyo. Ese dinero no era solo dinero.
Era el último gramo de fe que alguien había depositado en mí. Y yo estaba aterrorizado de gastarlo. Aterrorizado de fallar una vez más y demostrarle al fantasma de mi abuela que ella también se había equivocado conmigo. Y entonces, como una respuesta retorcida a mis plegarias, apareció Félix. Félix no era solo un conocido, era mi mejor amigo de la universidad. O eso creía yo. Mientras mi familia me trataba como a un leproso, Félix era el único que me daba una palmada en la espalda, me invitaba a una cerveza y me escuchaba. Él era mi único aliado. Tu padre se equivoca contigo, Simón, me decía, con una convicción que yo anhelaba. Él es de la vieja escuela. No entiende. Tú tienes visión. Félix era un encantador de serpientes. Un tipo con un traje barato que sabía cómo hacer que pareciera caro, con una sonrisa deslumbrante y una respuesta para todo. Y yo, desesperado por un poco de validación, me lo creía todo. Me llamó un martes por la tarde. Yo estaba mirando mi cuenta bancaria, viendo esos $20,000 como si fueran una bomba de tiempo. Simón, hermano, gritó al teléfono, con una euforia que era contagiosa. Tengo la oportunidad de tu vida. La que estábamos esperando. Mi corazón dio un vuelco estúpido. ¿De qué hablas, Félix? Bienes raíces, mi amigo. Pero no cualquier cosa. Es una vieja gasolinera en la Ruta 95. Abandonada desde los años 80. Una reliquia. Me reí. ¿Una gasolinera abandonada? ¿En medio de la nada? ¿Qué se supone que haga con eso? Ese es el punto, dijo, bajando la voz como si me estuviera contando un secreto de Estado. Tengo información privilegiada. El Estado va a construir una nueva autopista que pasará justo por allí. Un gran conglomerado está comprando todos los terrenos para construir un resort. Y esa gasolinera será la entrada principal. Es una mina de oro, Simón. Y el dueño la está regalando por $20,000. $20,000. El número exacto. El dinero de mi abuela. Félix, no lo sé, dudé. Simón, confía en mí. Esta es tu oportunidad de callarles la boca a todos. A tu padre, a Mauricio, a todos. ¿Vas a dejarla pasar? No. No iba a dejarla pasar. Al día siguiente, Félix me llevó a ver la propiedad. La estrella solitaria, decía un letrero oxidado que colgaba de un solo tornillo, balanceándose con el viento del desierto. Era peor de lo que había imaginado. No era una reliquia, era una pila de basura. Las bombas de gasolina estaban cubiertas de óxido y nidos de pájaros. Los vidrios de la pequeña tienda estaban rotos, esparcidos por el suelo cubierto de polvo y excrementos de coyote. El techo parecía que se derrumbaría si un pájaro se posaba en él. El olor a gasolina vieja, humedad y muerte flotaba en el aire. Félix, esto es un desastre, dije, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Él ni siquiera parpadeó. Me rodeó los hombros con el brazo. Simón, Simón, Simón. No tienes visión. Tienes que ver el potencial, no la basura. Imagina esto con pintura nueva, luces de neón. Y será la primera parada del nuevo resort. No tengo $20,000 para pintura nueva, Félix. Apenas tengo los 20,000. Él se puso serio. Escucha. Hice esto por ti. El dueño, un viejo terco, pedía 30,000. Luché con él. Le rogué. Le dije que eras mi mejor amigo, que estabas intentando empezar de nuevo. Y logré que lo bajara a 20,000. Pero solo si cerramos hoy. Hay otro comprador esperando. La presión. La oportunidad. El miedo a perder. Y la voz de Félix, mi único amigo, diciéndome que confiara en él. Pensé en el dinero de mi abuela. Construye tu sueño, Simón. ¿Era este el sueño? ¿O era una pesadilla? Pero luego pensé en la cara de mi padre. No puedes ni vender una taza de café. Lo hago, dije, con más convicción de la que sentía. Comprémosla.
Firmamos los papeles esa misma tarde, en la oficina de un abogado que parecía tener tanta prisa como Félix. El abogado apenas levantó la vista de los papeles. Transferí los $20,000. El dinero de mi abuela. Todo. Félix me entregó un juego de llaves oxidadas. Felicidades, hermano. Acabas de convertirte en un empresario, dijo con una sonrisa deslumbrante. Sostuve las llaves en mi mano. Pesaban 1 tonelada. Sentí una mezcla de terror absoluto y una chispa de emoción salvaje. Por primera vez, era dueño de algo. Esa noche fue la cena dominical. La cena obligatoria en la mansión Herrera. Me senté a la larga mesa de caoba pulida, bajo un candelabro de cristal que valía más que mi apartamento. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único sonido. Ignacio, mi padre, estaba en la cabecera de la mesa, como siempre, leyendo un informe financiero entre platos. Simón, dijo, sin levantar la vista. Mauricio me dice que has estado ocupado. ¿Encontraste un nuevo hobby? Tragué saliva. Era ahora o nunca. De hecho, sí. Acabo de hacer una inversión. Compré una propiedad comercial. Eso captó su atención. Incluso Adela, mi madre, dejó de mover la comida por su plato. Ah, sí, dijo Ignacio, levantando una ceja. ¿Qué tipo de propiedad? Una estación de gasolina en la Ruta 95. Se llama La Estrella Solitaria. El silencio que siguió fue total. Entonces, Ignacio soltó una carcajada. No fue una risa alegre. Fue un sonido seco, corto, lleno de desprecio. Una estación de gasolina. Abandonada, sin duda. Asentí, sintiendo como la sangre me subía a la cara. Tiene potencial. Potencial, se burló. Eres un idiota. ¿Cuánto te estafaron por esa pila de chatarra? $20,000, dije, en voz baja. Ignacio dejó caer el tenedor. Gastaste $20,000 en basura. El dinero de tu abuela. Lo tiraste. Eres un idiota. Mi madre, Adela, suspiró. Ay, Simón. ¿Por qué sigues persiguiendo estas tonterías? ¿Por qué no puede ser normal? Pero fue Mauricio quien asestó el golpe final. Se reclinó en su silla, con esa sonrisa de abogado que tanto odiaba, y levantó su copa de vino. Felicidades, hermano, dijo, con una voz cargada de sarcasmo. Acabas de comprar tu tumba financiera. Elisa soltó una risita. No te preocupes, Simón. Cuando todo se derrumbe, te diseñaré una lápida gratis. Quedará divina con el óxido. Me quedé allí sentado, apretando los puños debajo de la mesa con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. No dije nada. Solo me levanté, tiré la servilleta sobre mi plato intacto y me fui. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de mi padre: no vuelvas hasta que hayas recuperado ese dinero, fracasado. Conduje hasta mi apartamento, pero no entré. Conduje toda la noche, hasta la Estrella Solitaria. Me senté en el capó de mi auto, mirando esa estructura rota bajo la luz de la luna, y sentí una rabia fría que nunca antes había experimentado. Les demostraré, susurré al viento del desierto. Les demostraré que están equivocados. Los siguientes 7 días fueron los más largos y oscuros de mi vida. Día 1 y 2, comencé a limpiar. Era una tarea titánica. El interior de la tienda estaba lleno de basura, vidrios rotos y lo que parecían ser los restos de un campamento de vagabundos. El olor a humedad y orina era insoportable. Compré guantes gruesos, bolsas de basura industriales y una pala. Llené bolsa tras bolsa, arrastrándolas hacia un contenedor oxidado. Mis manos, acostumbradas a los teclados y no al trabajo manual, estaban cubiertas de ampollas el primer día. Mientras limpiaba, la magnitud de mi estupidez me golpeaba. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué había gastado el último dinero de mi abuela? La promesa de Félix sobre la nueva autopista sonaba cada vez más hueca, más distante. Día 3, la duda en la tarde del tercer día, decidí llamar a Félix.
Tenía una pregunta técnica sobre los tanques de gasolina subterráneos. Y, si soy honesto, necesitaba escuchar su voz entusiasta otra vez. Necesitaba que me recordara que no era un idiota. Saqué mi teléfono. Marqué su número. El número que usted marcó no existe o ha sido desconectado. Sentí un escalofrío. Qué extraño. Quizás me equivoqué de número. Lo marqué de nuevo, dígito por dígito. El número que usted marcó no existe. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tranquilo, Simón. Quizás cambió de teléfono. O no hay señal. Pero en el fondo, una alarma ensordecedora había comenzado a sonar. Día 4. La traición. No dormí esa noche. Al amanecer del cuarto día, conduje de regreso a la ciudad. No fui a mi apartamento. Fui directo a la oficina de registros del condado. Me temblaban las manos mientras le daba la dirección a la empleada. Ella tecleó con aburrimiento en su computadora. Ah, sí. Parcela 4B, la estrella solitaria, dijo, masticando chicle. ¿Qué necesita? Solo quería verificar la última tasación. El historial de ventas, dije, tratando de sonar casual. Ella hizo clic un par de veces. Veamos. Es una propiedad en ruinas. Zonificación comercial, pero necesita demolición. La última tasación del condado fue hace 6 meses. Valor estimado, $3,000. Me quedé sin aire. ¿3,000? Sí. Es básicamente el valor del terreno. Y eso siendo generosos, dijo. Estuvo listada por ese precio durante más de un año. Nadie la quería. Hasta que se vendió la semana pasada. ¿Tuviste suerte, eh? El comprador fue. Miró la pantalla. Un tal Simón Herrera. Oye, ¿eres tú? No respondí. La sala comenzó a dar vueltas. $3,000. $20,000. La diferencia, $17,000. La sonrisa de Félix. Luché para bajárselo a 20,000 solo para ti. Confía en mí, hermano. No fue un mal negocio. Fue una estafa. Fría, calculada y ejecutada por la única persona en el mundo en la que creía confiar. El dinero de mi abuela. Mi última oportunidad. Robado por mi mejor amigo. Tropecé al salir de la oficina y vomité en un bote de basura en la acera. Días 5 y 6, no sé cómo conduje de regreso a la gasolinera. Esas 48 horas son un borrón de desesperación autoinfligida. Me senté en el suelo sucio de la tienda, el mismo suelo que había estado limpiando, y me quedé allí. No me moví. No comí. Solo miraba la pared desconchada mientras el sol del desierto entraba por las ventanas rotas. Mi familia tenía razón. Ignacio tenía razón. Soy un idiota. Mauricio tenía razón. Soy un fracasado. Elisa tenía razón. Soy una broma. Félix lo sabía. Vio la marca de perdedor en mi frente y la explotó. Me había convertido exactamente en lo que todos decían que era. Un tonto que tiró la última fe de su abuela a la basura por las palabras dulces de un estafador. Pensé en volver. Arrodillarme ante mi padre. Tenías razón. Soy un inútil. Por favor, dame un trabajo. Podía verme a mí mismo, con un traje de botones, cargando las maletas de los huéspedes en uno de sus hoteles. Viendo a Mauricio y Elisa pasar a mi lado, sonriendo con lástima. La humillación era tan palpable que podía saborearla. Era amarga, como la ceniza. Pero entonces, algo más surgió. Era la noche del 6.º día. La luna llena iluminaba la tienda en ruinas. Vi la sombra del letrero oxidado en el suelo, la estrella solitaria. Y recordé la sonrisa de Mauricio. Tu tumba financiera. No. No les daría esa satisfacción. No volvería arrastrándome. Si este lugar iba a ser mi tumba, al menos la cavaría yo mismo. Si iba a caer, caería aquí, en mi propia pila de chatarra, no a sus pies. Una nueva emoción me inundó. No era esperanza.
Era rabia. Una rabia pura, fría y silenciosa. Me levanté. Mis rodillas tronaron. Cogí una pala. Ya no estaba limpiando. Estaba trabajando. Estaba declarando la guerra a mi propio fracaso. Empecé a cavar una zanja afuera, sin ningún motivo, solo para mover la tierra, solo para sentir el dolor en mis músculos, para recordarme que seguía vivo. Día 7, una semana exacta después de firmar los papeles. Me desperté en el suelo de la tienda, con el cuello rígido y el cuerpo dolorido. El sol apenas salía. Y entonces oí un sonido. Un splash. La tubería de agua principal de la tienda, esa que había estado goteando en una esquina, no estaba goteando. Había reventado. Un chorro de agua marrón y oxidada se disparaba contra la pared opuesta. El suelo, que había pasado 2 días limpiando, se estaba convirtiendo en un lodazal. Fue la gota que colmó el vaso. La broma cósmica final. Me quedé mirando el chorro durante 1 minuto entero, en silencio. Luego, empecé a reír. Una risa seca, rota, que sonaba más como un sollozo. ¿En serio?, le grité al techo. ¿Esto es todo lo que tienes? No tenía dinero para un fontanero. No tenía herramientas. Pero en la parte trasera, había encontrado un viejo mazo. Agarré el mazo. Era pesado. Caminé hacia la tubería. No estaba pensando en arreglarla. Estaba pensando en destruirla. Estaba pensando en la cara de Félix, en la risa de mi padre. Maldita sea, grité, y golpeé el suelo de concreto junto a la tubería con toda la fuerza de mi cuerpo. El concreto se hizo añicos. Golpeé de nuevo. Y de nuevo. Fragmentos de cemento volaron por el aire. El agua me salpicaba la cara. Estaba desatado. Y entonces, en el cuarto golpe, oí un sonido diferente. No fue el crack de la piedra. Fue un clank sordo, metálico, como si hubiera golpeado madera. Me detuve, respirando con dificultad, con el mazo en la mano. Me arrodillé en el lodo. Aparté los trozos de concreto. Debajo, había una placa de madera podrida con un anillo de metal oxidado. No era una tubería. Era una escotilla. Una puerta trampa. Mi corazón, que pensé que estaba muerto, empezó a latir con una fuerza dolorosa. Usé la garra del mazo para hacer palanca. La madera crujió, las bisagras oxidadas gritaron en señal de protesta, y la escotilla cedió. Un soplo de aire frío y húmedo salió del agujero. Olía a tierra, a polvo de décadas y, a algo más. Algo dulce y rancio, como uvas pasas. Encendí la linterna de mi teléfono y la apunté hacia la oscuridad. Unos escalones de madera descendían hacia un sótano que no debería haber estado allí. Bajé, escalón por escalón, sintiendo cómo la madera se combaba bajo mi peso. Cuando mis pies tocaron el suelo de tierra, levanté la linterna. Y me quedé sin aliento. El sótano no estaba vacío. Estaba lleno. Hileras y hileras de estantes de madera, y sobre ellos, cientos de botellas cubiertas por una capa de polvo tan gruesa como el terciopelo. En las esquinas, había grandes cajas de madera, algunas con sellos de cera. No era un sótano. Era una bodega. Mi primera reacción fue de escepticismo. ¿Era esta la broma final de Félix? ¿Botellas falsas? Me acerqué a un estante. Tomé una botella. Estaba pesada. Limpié el polvo de la etiqueta. Chateau Petrus. 1921. Tomé otra. Dom Perignon. 1928. No sabía mucho de vinos, pero esos nombres los había oído en los restaurantes de lujo de mi padre. En una esquina, encontré un pequeño cuaderno forrado en cuero, tan podrido que casi se deshizo en mis manos. Lo abrí. Eran registros. Fechas de los años 20. Cantidades. Nombres. Me di cuenta. Esta gasolinera, construida en la década de 1920, no era solo una gasolinera. Era una fachada. Una fachada para el contrabando de alcohol durante la ley seca.
Y yo estaba parado en medio del tesoro olvidado. Conduje de regreso a mi apartamento con 3 de las botellas más impresionantes en el asiento del copiloto, envueltas en trapos como si fueran bebés recién nacidos. Conduje a 20 millas por hora, aterrado de los baches. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi laptop y busqué en Google. Chateau Petrus 1921. Mi pantalla se iluminó con resultados de casas de subastas. Sotheby's. Christie's. Vendido por 150,000 pesos. Casi me caigo de la silla. $150,000. Por una botella. Revisé la otra. Dom Perignon 1928. 80,000 pesos. Miré las 3 botellas sobre la mesa de mi cocina. Valían más que mi apartamento. Y en el sótano había cientos, quizás miles más. Pero había aprendido mi lección. La confianza ciega era para los idiotas. Y yo ya no era un idiota. Busqué al experto en vinos más reputado de Las Vegas. Un hombre llamado Pascual Romero, conocido por su discreción y su conocimiento enciclopédico. Llamé a su oficina a la mañana siguiente, mi voz temblaba. Encontré unas botellas viejas en una propiedad que compré. Me gustaría que las viera. Conseguí una cita para esa tarde. La oficina del señor Romero era todo lo contrario a mi vida, silenciosa, lujosa, olía a madera pulida y cuero viejo. Él era un hombre mayor, con gafas de montura fina y un traje impecable. Coloqué la caja con las 3 botellas sobre su escritorio. Un hallazgo interesante, dijo, con una pequeña sonrisa, probablemente pensando que era basura de garaje. Abrió la caja. Y la sonrisa desapareció. Vi cómo su mano, que había estado tan firme, comenzó a temblar ligeramente mientras levantaba el Petrus 1921. Se quitó las gafas. Las limpió. Se las volvió a poner. Señor Herrera, dijo, y su voz era apenas un susurro. ¿Puedo preguntar, dónde encontró esto? En un sótano. En el desierto. Examinó el sello, la etiqueta, el vidrio. Son auténticas, dijo, mirándome por encima de las gafas. Son perfectas. La condición es increíble. ¿Cuánto valen? Pregunté. Esta botella, dijo, sosteniendo el Petrus, podría alcanzar los 150,000 pesos en una subasta. Quizás más. El Dom Perignon, 80,000 pesos. Esta otra, la examinó, es más rara, podría ser incluso más. Me senté. Las piernas no me sostenían. Señor Herrera, dijo, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando. Si tiene más botellas como estas, usted no tiene un hallazgo. Usted tiene un tesoro nacional. Me preguntó cuántas tenía. Recordé a Félix. No estoy seguro, mentí. Estaba muy oscuro. Si lo que usted dice es cierto, dijo Romero, y tiene un sótano lleno, podríamos estar hablando de más de $50 millones. $50 millones. La cifra rebotaba en mi cabeza. El señor Romero y yo hicimos un plan. Primero, seguridad. Segundo, discreción. Tercero, una pequeña subasta de prueba. No podemos sacar todo de golpe, explicó. Crearemos un frenesí. Venderemos solo 10 botellas. Las llamaremos, el tesoro perdido del desierto. En 2 días, la estrella solitaria ya no era una ruina abandonada. Con un préstamo asegurado por las botellas, contraté a un equipo de seguridad de militares. Instalé cámaras de alta definición, sensores de movimiento y una puerta de bóveda de acero en la entrada del sótano. Un mes después, el señor Romero organizó la primera subasta en un salón privado de uno de los hoteles más lujosos del Strip, uno que no pertenecía a mi padre. Asistí con un traje que tuve que alquilar. Me sentí completamente fuera de lugar entre los multimillonarios en trajes de miles de dólares. Me quedé en la parte de atrás, en las sombras, mientras el señor Romero presentaba el primer lote. Y ahora, dijo, el Chateau Petrus 1921. La joya del tesoro del desierto. La puja inicial fue de 100,000 pesos.
10 minutos después, el martillo cayó. Vendido. Por 180,000 pesos. Casi me desmayo. Esa noche, las 10 botellas se vendieron por un total de $1.2 millones. Al final de la noche, el señor Romero me entregó un cheque. Lo miré fijamente. Tenía más ceros de los que jamás había visto. Lo primero que hice al día siguiente no fue comprar un auto deportivo. Fui al banco, pagué el préstamo del traje y todas mis deudas. Lo segundo que hice fue contratar a un equipo de construcción. La estrella solitaria iba a ser renovada. Pero esta vez, a mi manera. La noticia de la subasta de $1.2 millones corrió como la pólvora por Las Vegas. El tesoro del desierto estaba en boca de todos. Y, por supuesto, no tardó en llegar a oídos de la familia Herrera. Mi teléfono, que había estado en silencio durante semanas, empezó a sonar. La primera en llamar fue mi madre, Adela. Su voz era temblorosa, falsamente dulce. Simón, querido, dijo, como si fuéramos cercanos. Hemos oído las noticias. ¡Qué maravilla! Tu padre y yo estamos tan orgullosos. Orgullosos. Esa palabra sonó tan falsa en sus labios. Tu padre quiere verte, Simón. Tenemos que hablar. Un tesoro así, es una gran responsabilidad. La familia debe ayudarte a gestionar esto. Me reí. Una risa seca, sin alegría. Gestionar. ¿Cómo gestionaron mi cafetería? ¿Llamándome idiota? Simón, no seas así. Solo nos preocupábamos, empezó a decir. No necesito su ayuda, la corté. Ni ahora, ni nunca. Y colgué. Se sintió increíblemente bien. Unas horas después, recibí mensajes de texto. El primero era de Mauricio: oye, hermano. Qué suerte la tuya. Escucha, manejar esa cantidad de dinero es complicado. Impuestos, inversiones. Si necesitas asesoría legal de verdad, dímelo. Te haré un precio de amigo. Precio de amigo. Como el de Félix. Borré el mensaje. El siguiente era de Elisa: Simon. Felicidades. Oye, esa gasolinera debe ser horrible. Puedo rediseñar la tienda para ti, convertirla en una boutique de vinos de lujo. Conozco a los mejores contratistas. Te haré un descuento de hermana. Descuento de hermana. Como la lápida gratis que me ofreció. Borré el mensaje. Me di cuenta de algo. Ya no me dolía. Sus palabras ya no tenían poder. El dinero no era lo importante, era que, por primera vez, yo tenía el control. La confrontación final no fue por teléfono. Fue una convocatoria. La secretaria de mi padre me llamó. El señor Herrera solicita su presencia en su oficina mañana a las 9 de la mañana. No era una invitación, era una orden. Llegué a las 9:02 de la mañana a propósito. Entré en la oficina de la esquina, con vistas a todo el Strip. El lugar desde donde mi padre gobernaba su imperio. Ignacio estaba detrás de su escritorio de caoba, tan grande como un auto. No me miró cuando entré. Siguió firmando papeles. Cierra la puerta, dijo. Obedecí. Me quedé de pie frente a él. Finalmente, dejó la pluma y levantó la vista. Su mirada no era de desprecio, como la recordaba. Era algo nuevo. Era calculadora. Así que es verdad, dijo. El tesoro de la ley seca. ¿Quién lo diría? Es verdad. Bueno, dijo, juntando los dedos. Me equivoqué contigo. Felicidades. Has tenido suerte. No fue suerte encontrarlo, padre. Fue suerte que Félix me estafara. Fue suerte que la tubería se rompiera. Pero decidir quedarme y cavar, eso no fue suerte. Él ignoró mi comentario. Como sea. Esto es demasiado grande para ti, Simón. Una subasta de $1 millón está bien, pero gestionar 50 millones, no eres un empresario, eres un aficionado. No sabes nada de logística, de impuestos internacionales, de seguridad.
Estoy aprendiendo rápido, dije. No lo suficiente, espetó. Así que esto es lo que haremos. Herrera Enterprises absorberá la colección. La haremos parte del imperio familiar. Crearemos una nueva marca de vinos de lujo. Tú supervisarás el proyecto. Reportarás a Mauricio. Me quedé mirándolo. Absorber. Imperio familiar. Reportar a Mauricio. Empecé a reírme. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó, frunciendo el ceño. Padre, dije, y di un paso hacia el escritorio. Aprecio la oferta. Pero no. ¿Quieres gestionarlo? ¿Cómo gestionaste mi cafetería? ¿Quieres que le reporte a Mauricio, el hombre que llamó a mi inversión, mi tumba financiera? La cara de Ignacio se puso roja. No, gracias, dije, con una calma que nunca supe que poseía. Esta tumba financiera es mía. Y la voy a gestionar yo mismo. Por primera vez en mi vida, vi a Ignacio Herrera quedarse sin palabras. Si eso es todo, dije, tengo trabajo que hacer en mi propiedad. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Simón, gritó. No me des la espalda. Sigo siendo tu padre. Puse la mano en el pomo y, sin mirarlo, dije, y yo sigo siendo el idiota al que echaste de tu casa. Que tengas un buen día. Salí de la oficina y, por primera vez en 32 años, sentí que podía respirar. En los 6 meses siguientes, organicé 3 subastas más. Mi cuenta bancaria pasó de 1.2 millones a más de 30 millones de dólares. Ya no era el tesoro, era un fondo de inversión. Sabía que mi padre no se detendría. Intentaría comprar el terreno, usaría su influencia para bloquear mis permisos. Tenía que moverme rápido. Pero no cometí el error de intentar hacerlo solo. Y ciertamente no cometí el error de volver con mi familia. Hice una cita con la única persona en Las Vegas que mi padre realmente temía, la directora Beatriz Galindo, CEO de Nevada Horizons, el principal competidor de Herrera Enterprises. Entré a su oficina no como un fracasado, sino como un empresario con 30 millones en capital líquido y un activo invaluable, las botellas restantes. Beatriz era una mujer brillante, con una mirada de acero. He oído hablar de usted, señor Herrera, dijo. Y he oído hablar de su padre. Supongo que no está aquí para una reconciliación familiar. Estoy aquí para una asociación, dije. Le presenté mi visión. No solo una tienda de vinos. La Estrella Solitaria sería un destino. Un complejo de entretenimiento temático. Un restaurante de alta cocina llamado Vintage Haven. Un hotel boutique de lujo. Y un pequeño casino estilo Speakeasy, todo inspirado en la historia de la ley seca. Beatriz me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sonrió. A Ignacio no le va a gustar esto. Esa es la mitad de la diversión, respondí. Nevada Horizons invertirá 20 millones, dijo. Usted pondrá 10 millones de su capital. Mantendremos la marca, la Estrella Solitaria. Y usted será el director general del proyecto. El año pasado, en junio de 2024, el Desert Star Entertainment Complex abrió sus puertas. La inauguración fue el evento del año. Los críticos lo llamaron la nueva joya del desierto. Hoy, ya no vivo en mi apartamento alquilado. Compré una casa tranquila en el desierto, donde puedo sentarme en mi porche y ver las luces de neón de la Estrella Solitaria brillando en la distancia. He demostrado mi valor. No a mi padre, ni a Mauricio, ni a Elisa. Me lo he demostrado a mí mismo. Mi familia, por supuesto, ha intentado volver. Recientemente, mi padre me ofreció un puesto en la junta directiva de Herrera Enterprises. Dicen que siempre supieron que yo tendría éxito y que quieren reconciliarse. Me negué rotundamente. Les dije que estaba demasiado ocupado gestionando mi propia empresa. Algunos dirán que debería perdonar, que son mi familia. Pero ellos no estuvieron allí cuando limpiaba el suelo. No estuvieron allí cuando Félix me robó. Y ciertamente no estuvieron allí cuando golpeaba el concreto con un mazo, sintiéndome la persona más sola del planeta.
Así que les pregunto, ¿soy el malo por negarme a perdonar y olvidar lo que me hicieron? Gracias por escuchar. Si aún no te suscribes, por favor considera hacerlo para más historias como esta.